Hola, hola amigos y amigas de Creando un Oasis, ya tenemos otro vídeo por aquí. En este vídeo os mostraremos los primeros pasos que dimos cuando llegamos a la finca. En este vídeo arreglaremos caminos. Os mostraremos la instalación de luz básica que hemos montado. Desbrozaremos un poquito, veremos el antes y el después. También limpiaremos los restos de poda que nos encontramos cuando llegamos a la finca. Ordenaremos un poquito el terreno más cercano a la masía para ver lo que nos encontramos debajo. Y otro de los retos que teníamos para estos primeros días fue extraer agua desde este manantial y llevarla hasta un depósito junto a la casa. Y os tendréis que esperar hasta el final para que os expliquemos una sorpresa. Después de años queriendo alejarnos de la sociedad del asfalto, por fin hemos encontrado un rincón de mundo ideal para hacer creer nuestro proyecto. Nos hemos propuesto crear un oasis sostenible, ecológicamente sano y donde nosotros, las personas, seamos un elemento secundario. En este canal, Creando un Oasis, les mostraremos el proceso de cómo vamos avanzando. Después de muchas vueltas por los pueblos de montaña del Pirineo, en busca de un lugar ideal para cumplir nuestro sueño, por fin lo hemos encontrado. Con mucho esfuerzo a las espaldas, por fin hemos podido comprar esta finca con una masía de piedra con más de 100 años de historia. Debe reconstruirse completamente, ya hace más de 30 años que no vive nadie. ¿Nos acompañas en este viaje? Pues venga, empecemos a viajar. Después de unas cuantas curvas y un camino con muy buenas vistas, aquí a la derecha veis la masía y el terreno que la rodea. Cuando llegamos nos encontramos los bancales abandonados y esto será un trabajo para desbrozar, arreglar los muros de piedra para poder hacerlos más aprovechables. Para empezar, aquí os dejo un 360 grados de las vistas. Con una preciosa pared de piedra que nos protege del norte. También aprovechamos para agradeceros a todos los que visteis el primer vídeo y nos dejasteis esos comentarios tan bonitos. Muchas gracias. Así es como nos lo encontramos. Intentaremos ordenar un poco todas estas ramas. También queremos desbrozar este espacio para ver si es posible construir un depósito para recoger las aguas de las lluvias.
Aquí iré al depósito, justo debajo de la casa. Veremos qué hay debajo de toda esta rama seca. También queremos recuperar algún camino que da en medio de todos estos árboles. Al llegar nos hemos encontrado con algunas cepas cortadas. Los antiguos propietarios creyeron oportuno cortar todos los árboles de la cara sur para que la masía tuviera más vistas. Y aquí tenéis lo que debería ser una preciosa higuera. Esperemos que rebrote. Y a la masía ya le meteremos mano más adelante. Y como en el vídeo anterior nos pedisteis alguna imagen más del interior de la casa, aquí os dejamos pues una de las cuadras. Empecemos ya con el trabajo. Antes de todo decidimos arreglar un poco el camino de bajada hacia los bancales del este. El camino se intuía un poco, pero la naturaleza casi ya lo había hecho desaparecer del todo. Sacamos las plantas, las raíces y pusimos las piedras que nos encontramos en el margen del camino. Y este es el resultado del primer tramo. Ahora se sube algo más cómodo. Ahora nos pondremos a ordenar un poco los restos de poda que nos encontramos. La idea es trocear un poco las ramas y colocar los restos que vayan saliendo en el margen del bancal para aprovechar que cuando se vayan descomponiendo pues ayude a la mejora de la estabilización de los márgenes así con mucha pendiente. Y a ver si así evitamos un poco la erosión. Intentaremos aprovechar que la naturaleza haga su camino. Necesitaremos más tiempo, pero menos trabajo humano. ¿Qué te parece esta idea que tenemos de gestión de poda forestal? ¿Crees que va a funcionar? Déjanoslo en los comentarios y si la idea es buena, quizás la ponemos en práctica. Una vez los troncos arriba, este es el resultado. Ya de estos tocará hacer leña. Otro de los retos que nos proponíamos para los primeros días era conseguir algo de luz, aunque la instalación fuera muy básica. Instalamos un panel fotovoltaico con un regulador, un par de baterías de coche reaprovechadas, un inversor y listo. Tenemos algo de luz para bombillas, enchufes, para cargar las cámaras de los móviles, la nevera de camping o lo que necesitemos. Y este es el resultado de noche. También instalamos unas luces solares automáticas con sensor para poder movernos por la noche sin tropezar con todo.
Otro reto importante era conseguir agua. En uno de los extremos de la finca encontramos este manantial y queremos llevar el agua hasta el depósito al lado de la casa. Y así lo hicimos, con una placa solar y una pequeña bomba, a más de 150 metros de tubo, conseguimos llevar el agua hasta la masía. Y así lo hemos hecho. Y ahora ya lo tenemos lleno y agua para utilizarla. Por ahora los retos conseguidos, que no son pocos. Hemos abierto camino, hemos ordenado las ramas y ya tenemos luz y agua. Y esta es la sorpresa que te comentábamos al principio. La chimenea ya vuelve a humear. Después de tanto trabajo decidimos realizar una parada y dedicarnos un pequeño homenaje. Hay que recuperar fuerzas. Y el fuego, siempre con su poder hipnótico. Gozo, ¿verdad? Ver la chimenea sacar humo de nuevo. Como decían los antiguos de los pueblos, una chimenea que saca humo es una casa que tiene vida. Y después de recargar fuerzas, volvemos al ataque. Ahora vamos con el desbroce de la zona donde tenemos pensado hacer un depósito para recoger el agua de lluvia. Pero primero debemos ver qué hay debajo de toda esta rama seca. Y así es como ha quedado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero no nos despediremos sin antes poneros un poco la miel en los labios de lo que tendremos en el próximo vídeo. En la parte inferior de la casa hemos encontrado esta antigua balsa de piedra que la queremos recuperar para poder acumular el máximo de agua y que nos suministre agua para la finca. Os esperamos en los próximos vídeos.
Recuerda que si no quieres perderte ninguna de las novedades que vamos colgando, dale al suscribirte y activa la campanita. Síguenos también en las redes, así nos motivarás un poquito para seguir creando mejor contenido.